Playa Punta de Arena. Chicos, chicos, llegó diciendo André con un tono apurado en su voz. Creo que deben ver la tienda donde vamos a dormir, dijo André después de unos segundos de tomar algo de aire. Pero si aún no armamos nada, respondió Luca. Vamos, dudo mucho que no se dieran cuenta del nivel económico de esta familia, dijo André con un tono emocionado. Creo que tienen que recordar que aquí estamos en calidad de invitados de honor, agregó él. Vamos, levántense del suelo. Realmente quiero que vean dónde dormiremos. Miré cómo Luca, antes de levantarse de esa blanca arena, me dedicó una mirada de incomodidad. Por mi parte, no me quedó más que hacer lo mismo, para después ambos seguir a nuestro amigo enamorado. Calculo que caminamos unos 50 o 100 metros. Pasamos frente a algunas casas de acampar, hasta que por fin vi cómo Andrés se detuvo en una de ellas. No era la última casa de acampar, ya que había algunas que estaban situadas a algunos metros de esa. Carajo, dije al ver la casa de acampar que la familia de Luz nos había preparado. Simplemente esa casa de acampar era increíble. Debido a que tenía piso de madera, una pequeña chimenea, 2 camas individuales que se miraban bastante cómodas, luz eléctrica que realmente no sabía de dónde provenía. Creo que es bastante fácil afirmar que esa casa de acampar estaba mucho mejor equipada y era mucho más cómoda que cualquier habitación donde había dormido hasta ese momento. Vaya que tengo suerte, escuché decir a mi amigo André. Aquí todo el mundo es muy amable y creo que le agradé bastante a mi suegro. ¿Podrías dejar de hablar por un momento de esos ricachones?, dije con tono molesto y sin pensar. Debido a la expresión en la cara de André, estoy seguro que él se quedó bastante sorprendido por mis palabras. Aunque él después agregó con un tono algo serio, tono que era bastante impropio de él, diciendo que él estaba lejos de pensar que las cosas en esa playa serían de esa manera. Di unos pasos hacia el interior de esa tienda. Después me senté en una de las camas y miré cómo Luca hizo lo mismo, para después decir, bueno, ya estamos aquí. Creo que simplemente hay que disfrutar. Y por supuesto, sería bastante estúpido de nuestra parte comenzar a quejarnos, debido a que si ellos nos quieren tratar como reyes, simplemente hay que agradecerlo y disfrutarlo. Gracias a esas palabras por parte de Luca, la tensión que había en ese momento en el ambiente simplemente se rompió. Después de eso, estuvimos platicando por algunos minutos más en esa tienda. Mientras hacíamos eso, los 3 logramos escuchar cómo unos pasos en la arena se acercaban a nuestra tienda. Era la novia de André, Luz. Ella nos saludó de nuevo, para después simplemente decir que la cena ya estaba lista. Vaya, sí que cenan temprano, dijo André. Cenamos temprano, para así poder dormir un poco antes de la ceremonia, contestó Luz. Ahora que lo veo en perspectiva, me doy cuenta que esas palabras son bastante sombrías. ¿Cuál ceremonia?, pregunté rápidamente al escuchar esas palabras. A las 2 de la mañana llevaremos a cabo una ceremonia familiar. No es nada del otro mundo, agregó Luz. Y estoy
y estoy bastante segura que se divertirán bastante. Los tres nos quedamos en silencio después de esas palabras, para después ver cómo le daba un fugaz beso a André, y sin más, ella simplemente salió de nuestra tienda. Sinceramente los tres nos quedamos pensativos por al menos un par de minutos, hasta que Luca dijo: bueno, ¿quién tiene hambre? Sinceramente me sorprendió bastante la despreocupación por parte de Luca, y la verdad era que para ese momento moría de ganas por saber cómo sería la cena. La verdad es que la realidad del banquete superó con creces mis expectativas, debido a que en esa larga y elegante mesa había una variedad impresionante de platillos. Eran tantos platillos diferentes que sinceramente hasta el día de hoy no tengo ni la menor idea de lo que eran. Además, en esa mesa también había todo tipo de licores y bebidas. Creo que la descripción que más se le acerca es decir que estábamos en un banquete de película de la época victoriana. Cuando por fin todos estábamos sentados, miré cómo el papá de Luz, señor que anteriormente nos habían presentado y por ende saludado, dijo unas palabras en voz baja estando de pie, para luego ver cómo aplaudía un par de veces, par de aplausos que fueron imitados por el resto de la familia. Casi al instante que eso sucedió, vi cómo aparecieron unos 20 meseros con platillos diferentes entre sus manos. Sinceramente no entendía muy bien lo que estaba pasando, ya que para mí era obvio que la comida en la mesa era más que suficiente. Mi confusión seguía, confusión que fue un poco disipada cuando vi cómo Luca le pidió uno de esos platillos a uno de los meseros. Miré el plato de mi amigo, y cuando dirigí la mirada hacia sus ojos, me di cuenta que él estaba muy emocionado. Es langosta, dijo Luca. Escuché las palabras de mi amigo, y me quedé unos segundos pensativo. Creo que ahí me percaté que para ese momento tampoco había probado una langosta en mi vida, por lo que sin pensarlo, simplemente hice lo mismo que Luca. André y Luz por su parte estaban sentados a unos asientos de distancia de nosotros. Sinceramente no me di cuenta cuando de fondo una música muy leve de piano comenzó a flotar en el ambiente. Durante esos segundos pensé que simplemente era música de fondo, pero con el pasar de 1 o 2 minutos me di cuenta que había una persona más o menos a la altura donde estaban los padres de Luz tocando el piano. Miré mi plato y al igual que Luca, me percaté y me llené de algo de terror al darme cuenta que no sabía por dónde empezar a comer esa langosta. Creo que una de las tías mayores de Luz fue la que se percató de nuestra inexperiencia con ese tipo de crustáceos, por lo que ella amablemente nos dio unas sencillas instrucciones de cómo degustar ese platillo. Para ese momento, todos conversaban y comían amenamente. Vi cómo algunos tomaron platillos que ya estaban en la mesa, y otros por otra parte, miré cómo pedían sus platillos a los meseros. Confieso que el ambiente me estaba gustando demasiado, ya que la atención de los meseros y la plática amena y el buen ambiente se podría decir que era perfecto. Aunque Luca, el cual antes tenía una mirada emocionada debido a la langosta, ahora tenía sembrado en sus ojos una desconfianza que era más que evidente. Sin platicar con él, estuve siguiendo por un rato la mirada de Luca. Ahí me di cuenta que por instantes miraba en dirección a la congresista la cual estaba sentada casi al otro lado de la mesa. Vi que Luca estaba siendo demasiado obvio viendo en esa dirección, por lo que decidí darle un pequeño golpe en el brazo para luego dedicarle una mirada pesada a Luca
y decirle lentamente que no con mi cabeza, ya que sabía que no podía decirle con palabras que dejara de ver en esa dirección. Creo que pasamos más de 40 minutos ahí sentados comiendo y disfrutando, y después de una divertida y larga plática con las tías de Luz, vimos cómo poco a poco toda la gente se fue retirando hacia su lugar de descanso. Creo que tanto Luca como yo comimos demasiado. Fue tanta la comida que cenamos que ambos preferimos quedarnos sentados en la mesa para reposar. Y ya estando solos, recuerdo platicar lo impresionante que sería tener ese estilo de vida cada día. Bueno, creo que la única esperanza que tenemos para ser invitados de nuevo es que con suerte conquistemos a una de las primas solteras de Luz, o tal vez empezar nuestra temprana carrera política, dijo Luca en un tono irónicamente despreocupado. Mientras seguíamos bromeando, ambos logramos escuchar cómo el sonido de unos leves pasos se acercaban a nosotros, pasos que fueron seguidos de una voz muy grave que nos dijo: «Chicos, es hora de ir a dormir». Casi al instante, ambos buscamos con nuestras miradas el origen de esa grave voz. Era uno de los guardaespaldas de la congresista. Tanto Luca como yo nos quedamos en silencio al escuchar esas palabras. Después, nuestro nuevo amigo, el cual carecía de expresiones faciales, nos recordó y recalcó que la ceremonia familiar se llevaría a cabo a las 2 de la mañana. Y sin agregar más, él simplemente dio media vuelta y se retiró lentamente del comedor. «Bueno, si vas a Roma, haz lo que los romanos», dijo Luca, por lo que ambos y mucho más nos pusimos de pie y nos dirigimos lentamente hacia nuestro lugar de descanso. Cuando estábamos preparando todo para dormir, nos cuestionamos muy seriamente el cómo no nos habíamos dado cuenta que nuestra casa de acampar tenía, aunque parezca muy increíble, un baño completo. Creo que realmente era posible vivir ahí. Y después de tomar una refrescante ducha, sin pensarlo di un salto a mi cama. Por fin, había llegado el tan anhelado momento para descansar un poco. Creo que está por demás decir que esa cama era muy pero muy cómoda. Era más que obvio que el colchón era de gran calidad. Estando acostado, levanté un poco la cabeza para ver lo que estaba haciendo Luca. Ahí vi que él solo estaba sentado en la orilla de la cama con su teléfono en la mano. Y tratando de molestar, le pregunté a mi amigo si él tomaría un baño, pero mi pregunta no tuvo respuesta. Creo que hay algo muy raro aquí», dijo Luca. «Sinceramente todo eso de la ceremonia familiar me tiene demasiado intranquilo», agregó mi amigo. «Si lo miro en perspectiva, creo que ya habían pasado algunas señales para poder presentir que algo andaba muy mal en ese lugar. Aún así, creo que ahí hubiera sido el momento perfecto para largarnos de ahí. Pero para nuestra mala suerte, y en vez de hacer caso a la repentina desconfianza de Luca, le dije a mi amigo que simplemente dejara de sobrepensar las cosas y que era mejor intentar dormir un poco. Después de esas palabras, miré cómo Luca simplemente se quedó observándome. Puse de nuevo la cabeza en mi almohada, y ahí fue cuando el viaje y la gran cena cobraron factura, debido a que el sueño y el cansancio se apoderaron de mí en solo cuestión de minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos de nuevo, vi cómo mi amigo André estaba de pie al lado de mi cama y diciendo mi nombre en repetidas ocasiones. Creo que solo queda decir que fue algo increíble que ese parpadeo se convirtiera en horas. Sin mucho más,
Lentamente y no muy convencido, salí de esas comodísimas sábanas blancas. Pero, debido al sueño que aún tenía, la verdad es que seguía bastante aturdido, por lo que me quedé sentado en la orilla de la cama por al menos un par de minutos más. Luego, dirigí la mirada hacia la cama de Luca, y ahí miré cómo él, evidentemente no había dormido, debido a que el cansancio era muy notable en su cara. André, por su parte, lucía algo desesperado, y después de salir y entrar de nuestra tienda, él nos regañó un poco, diciendo que solo faltábamos nosotros en la ceremonia. Me lavé rápidamente la cara, y lo más rápido que pudimos, nos pusimos la ropa que pensamos que sería la adecuada para el momento. Y después de eso, salimos de nuestras tiendas y comenzamos a caminar por un sendero entre las dunas. A decir verdad, la noche era bastante oscura, pero aún así, la luz de una luna menguante iluminaba un poco el cielo. Creo que caminamos unos 5 minutos por ese sendero, hasta que por fin llegamos a un claro rodeado por dunas de blanca arena. Todo ahí estaba iluminado por una fogata bastante grande en el centro. Pero esa fogata era lo más normal que veríamos esa noche, ya que alrededor de esa fogata estaban todos los adultos de la familia, sentados en la arena y haciendo un círculo, circunferencia que podría decir que era perfecta. Definitivamente en ese momento comprendí que algo muy podrido estaba pasando ahí, debido al hecho que todos los hombres y mujeres de edad avanzada estaban asquerosamente despojados de todo tipo de prenda, sumado que todas las mujeres por su parte tenían unas máscaras talladas en madera muy pero muy grotescas. Era como si cada una de esas máscaras tuviera una mueca de dolor bastante oscuro. Y a pesar de lo turbio del asunto, escuché decir a mi amigo André: «Vamos chicos, no se asusten, esto será rápido, y después de esto, ellos nos aceptarán completamente en su familia». Simplemente en ese momento no supe qué decir. «Eres un imbécil», dijo Luca en un susurro que logré descifrar. «Es obvio que aquí hay algo más», agregó Luca. Comencé a caminar hacia el círculo en estado de shock, debido a que jamás había visto tanta gente desnuda junta, y mucho menos si se trataba de ancianos tomados de la mano a las 3 de la madrugada. No sé cómo carajos lo hizo, pero André logró convencernos de sentarnos en ese círculo. A decir verdad, ignoro completamente el momento en el cual ese círculo nos hizo espacio para nosotros tres. Y después de eso, nos sentamos. Y un par de segundos después, una mano femenina con piel muy arrugada se ofreció para tomar la mía. Por mi lado izquierdo tenía a Luca, y propiamente a su mano izquierda estaba un señor que no apartaba la vista de la fogata. Era como si él estuviera esperando que algo saliera de ese maldito fuego abrasador. Calculo que estuvimos ahí sentados sin decir palabra alguna, alrededor de unos 40 minutos, hasta que vimos cómo una mujer relativamente joven se ponía de pie del otro lado del círculo. Dicha mujer comenzó a hablar en voz alta y casi gritando. Al escuchar su voz, lo supe de inmediato. Esa mujer con el rostro oculto con esa máscara grotesca, era la congresista. Vi cómo entre sus manos sostenía lo que parecía ser un libro bastante antiguo. Realmente me regocija que se haya logrado juntar toda la familia de nuevo, dijo la mujer en voz alta. Hoy, y después de tantos años, nuestro señor Morok por fin resurgirá para guiarnos por el camino correcto.
Creo que intentando autoengañarme, trataba y trataba de darle sentido común a todo eso, debido a que una parte de mí sabía bien que las personas con mucho dinero y poder tenían rituales familiares extraños, pero otra parte de mí no dejaba de gritarme internamente que saliera corriendo de ese maldito lugar. Vi como la mujer que se puso de pie tenía entre sus manos un libro evidentemente antiguo, libro que la mujer abrió para luego comenzar a recitar oraciones en un lenguaje muy poco común. Creo que era latín o algo de griego antiguo. Pasaron alrededor de unos 15 minutos más, y en todo ese tiempo, ella jamás paró de recitar lo que ahora parecían cánticos. En ese momento lograba sentir un gran ardor en mi rostro, debido a que la distancia con la fogata realmente no era mucha. Cada que podía, bajaba mi rostro para ver la blanca arena. Pero no sé por qué pasaba, ya que los cantos de esa mujer con el libro negro en sus manos parecía tener algún tipo de imán. Era como si esos cánticos o esas oraciones te obligaran a verla aunque no quisieras. Sinceramente, con el paso de algunos minutos más, mi preocupación por lo que pudiera pasar comenzó a disminuir, ya que mi estúpido pensamiento en ese momento decía que si todo ese rito extraño era cierto, algo ya se habría manifestado. Giré un poco mi cabeza con la intención de ver a Luca. Cuando logré hacerlo, vi cómo él solo estaba viendo hacia el frente. Era como si esa fogata tuviera atrapado a mi amigo en algún tipo de trance. Moví un poco su mano para ver si reaccionaba, pero la verdad todo fue en vano. Luca parecía solo estar interesado en la gran fogata del centro. Misma fogata que, contra todo pronóstico, había crecido considerablemente. Por otro lado, sabía que lo normal sería sentir más calor si la fogata crecía, pero, por alguna extraña razón, eso no fue así. Ese fue el instante cuando la preocupación empezó a regresar a mi cuerpo lentamente. Había algo en ese fuego que literalmente me obligaba a verlo. De algún modo, mi estómago y mi piel lograban sentir que algo muy oscuro se avecinaba. Por su parte, mi mano derecha era cada vez más estrujada por esa maldita anciana, y creo que debería decir que estoy más que seguro que esa fuerza no es correspondiente a la de una anciana de esa edad. Mi mano izquierda no paraba de moverse, debido a que casi todo el cuerpo de Luca estaba temblando. Era como si su cuerpo también sintiera que una gran oscuridad se acercaba. Y de pronto vi cómo la mujer con el libro en la mano terminó sus cánticos, cerró el libro y simplemente tomó asiento en esa arena blanca. Logré notar cómo las llamas de la fogata iban disminuyendo poco a poco. Pero por alguna razón inexplicable, cada que las llamas de esa fogata iban disminuyendo, el calor se hacía más presente, de alguna manera, y por un momento pensé que todo ya había terminado. Pero la verdad es que no podía estar más equivocado, por el hecho que a medida que las llamas bajaban su intensidad, una sombra mediana se hacía cada vez más tangible dentro de ese fuego. Era como la sombra de un perro muy grande y corpulento. Creo que está de más decir que para ese momento mi cuerpo estaba completamente aterrorizado. Traté de buscar la mirada de Andrea a lo lejos. Fue algo difícil, debido a que él estaba sentado del otro lado de la fogata, pero conforme el fuego fue bajando, logré ver que él también estaba horrorizado por lo que estaba pasando. Y para poner la cereza en el jodido pastel, todos los malditos viejos desnudos
comenzaron a reír sin parar a carcajadas. Realmente parecía que estaban disfrutando de todo el espectáculo. Al carajo con todo esto, dije para mis adentros, para luego intentar levantarme del suelo, acción que me fue imposible, ya que tanto Luca como esa maldita anciana desnuda impidieron que me pusiera de pie, ya que ellos dos en todo momento apretaron mi mano con muchísima fuerza. Lo primero que hice fue buscar la mirada de Luca, el cual me vio con unos ojos de muy pocos amigos. «Siéntate de nuevo», dijo Luca con un tono rasposo y bastante autoritario. Al ver que sería imposible salir corriendo de ahí, simplemente y sin decir nada, regresé al suelo. Cabe decir que para ese momento, las llamas de la fogata ya habían disminuido lo suficiente. Y debido a eso, tanto Luca como yo logramos ver con claridad lo que había dentro de ese maldito fuego, que ahora en su mayoría eran brasas ardientes. Sentí como mi rostro se llenaba de miles de agujas, cuando definitivamente logré ver lo que era un maldito perro, o algo que se le asemejaba demasiado a uno. Esa maldita cosa estaba sentada en 4 patas sobre las brasas como si nada le importara. Lograba ver cómo la piel de ese oscuro ser parecía estar hecha de plástico, ya que carecía de cualquier rastro de pelo. El hocico que tenía era muy alargado y carecía de ojos, pero sin duda lo más terrorífico era que tenía una sonrisa permanente. Esa maldita sonrisa dejaba ver hilera tras hilera de dientes afilados. Era como estar viendo la boca de un maldito tiburón blanco a punto de atacar a su presa. «Es hora de la elección», gritó la mujer a todo pulmón, la cual ahora estaba de nuevo de pie. Vi cómo esa maldita cosa en 4 patas comenzó a tener movimiento lentamente. Primero se levantó lentamente de las brasas, y después de una pausa para olfatear a la mujer con el libro en la mano, ese monstruo comenzó a olfatear a cada una de las personas las cuales estábamos en ese círculo. Creo que digo la verdad al decir que fue lo más desesperante de mi vida ver cómo esa cosa se acercaba lentamente a nosotros. Aunque mi cuerpo rechazara la presencia de esa criatura, nuestro turno llegó. Primero fue Luca, pero por alguna razón, con él la criatura hizo algo diferente, ya que no solo lo olfateó, sino que también acercó su cabeza sin ojos a escasos centímetros de su rostro. Parecía que para la desgracia de Luca, él había sido elegido. Creo que Lucas en ese momento, al igual que yo, estaba simplemente paralizado del miedo, ya que la confusión y el terror era lo que predominaba en mi mente. Cuando vi que la bestia caminaba hacia mí, simplemente cerré los ojos. Ahí pude sentir un aire muy caliente que emanaba de esa cosa. Era como si emanara vapor. Y además, pude sentir con claridad las exhalaciones de ese maldito perro del abismo. Aún así, logré sentir como la criatura solo me olfateó un par de segundos, para después dar un par de pasos y comenzar a olfatear a la anciana que estaba a mi lado derecho. «Vaya que tiene suerte tu amigo», dijo esa estúpida anciana que no dejaba de reír. Obviamente por la confusión, no logré sacar palabras de mi boca, para después ver cómo ese maldito perro siguió olfateando cada persona del círculo, hasta que vi que era el turno de André. «Estamos simplemente jodidos», pensé, debido a que vi cómo la criatura, al igual que con Luca, acercaba su terrorífica cabeza sin ojos al rostro de mi otro amigo. Quería autoconvencerme que todo esto era una maldita broma muy elaborada de mal gusto. André, por su parte, y con una cara totalmente desencajada, miró en nuestra dirección,
para después ver cómo ese perro siguió olfateando a los demás. De pronto y sin avisar, las carcajadas de los ancianos se terminaron. Cuando una mujer anciana, al parecer también fue elegida. En base a la evidencia, todo apunta a que esa mujer anciana fue la última elegida por esa cosa, ya que después de hacer eso, la criatura regresó lentamente a sentarse en la fogata. «Nuestro Señor ha elegido», exclamó con voz victoriosa la mujer del libro en la mano. Por favor, las personas que no fueron elegidas, regresen de inmediato al campamento». No sé por qué, pero esas palabras se sintieron como una orden que mi cuerpo debía de cumplir. Solté la mano de Luca y sin pensarlo, me levanté del suelo para después regresar lentamente caminando hacia el campamento. Tranquilamente entré en mi casa de acampar. Luego me senté tranquilamente en la cama que me habían asignado. En definitiva, estaba en un estado de shock. Sinceramente no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro que me quedé viendo el suelo por más de 1 hora. Después de ese tiempo, escuché claramente cómo unos pasos se acercaban a nuestra casa de acampar. Para un poco de alivio, vi que era Luca, el cual llegó súper agitado, muy sobresaltado. Vámonos, toma todo lo que puedas, y sin pensarlo, hay que irnos al carajo de aquí». Vi cómo él en cuestión de segundos juntó todas sus cosas y las mías. Después, me tomó de la mano y de un solo movimiento, me levantó de la cama. Ese fue el momento exacto cuando reaccioné. Salimos corriendo lo más rápido de ese maldito lugar, pero era bastante evidente que faltaba André, por lo que dejé que Lucas se adelantara un poco y sin pensarlo, salí corriendo en dirección del sendero que conducía al maldito círculo con la fogata. Llegué al sendero más rápido de lo que pensé. Después, corrí por ahí sin parar hasta que unos gritos de dolor me detuvieron. Esos gritos simplemente eran horribles. Era más que evidente que en el lugar donde antes estábamos sentados en un círculo casi perfecto, en ese momento estaban pasando cosas atroces. Casi al instante que esos gritos me detuvieron, una mano me tomó por detrás y rápidamente me tapó la boca. Lo primero que pensé es que sería algún mastodonte de seguridad, pero para mi suerte era mi amigo Luca. No sé de dónde y cómo Luca sacó tanta fuerza, pero sin darme cuenta, él ya me había llevado la fuerza hasta donde se encontraba estacionado el auto de sus padres. Vi cómo Luca abrió rápidamente el auto y aventó todo el equipaje de golpe dentro. Después, abrió la puerta del copiloto y me ordenó con voz desesperada que subiera sin pensarlo, para después decirme que no tratara de hacer algo heroico. Dudé bastante, y mientras hacía eso, miré los ojos desesperados de mi amigo por alrededor de unos 3 segundos, y después de eso, solo subí al auto. Salimos bajo la oscuridad de la noche a toda velocidad de ahí. Creo que no tardamos ni 3 minutos en recorrer todo el camino de terracería. Sin necesidad de preguntar algo, Lucas simplemente comenzó a contar lo que había pasado en esa ceremonia. Estoy casi seguro que la intención de Luca en ese momento era de simplemente desahogarse conmigo. Cuando todos se fueron de ese maldito claro, como ya has de saber, solo estábamos ahí, André, una maldita vieja que no paraba de reír, y la señora que llevó a cabo la ceremonia. Amigo, estoy seguro que no dejas de pensar el por qué nos salimos corriendo en ese mismo instante. La realidad fue que mi mente no paró de decirme que lo hiciera, pero mi cuerpo por alguna razón no reaccionaba. Después, vi cómo la mujer con el libro en la mano se quitó la máscara que llevaba puesta, y mientras ella acomodaba su horrorosa máscara en la arena, dijo unas palabras frías al aire.
diciendo ella que realmente solo ocupaba 2 individuos para cerrar esa oscura ceremonia. Y creo que me quedo corto al decir que la frialdad en la mirada de esa mujer realmente parecía infinita. Casi al instante que ella dijo esas palabras, la señora, que no paraba de reír, se ofreció como voluntaria. Al escuchar las palabras de la vieja, la mujer con el libro asintió afirmativamente con su cabeza. Luego dirigió su fría mirada hacia nosotros, para luego volvernos a decir que decidiéramos quién sería el segundo elegido. Bien, chicos, como se portaron bien en la cena, les daré 1 minuto para elegir. Para luego alejarnos unos metros y así platicar entre nosotros. Gracias a esos pasos que dimos, lo aturdido por la situación abandonó un poco mi cuerpo, y después de dar un leve vistazo a nuestro alrededor, vi que en ese lugar no había ni un guardaespaldas, por lo que le dije a André que huyéramos de ese maldito lugar. Pero él, por alguna razón, él parecía estar ya resignado, debido al hecho que después de escuchar mis palabras, él me contestó con la mirada clavada al piso, diciendo que él estaba muy pero muy seguro que sería imposible escapar de esta gente poderosa e influyente. Cuando André levantó su mirada del suelo, me di cuenta que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Luego, con voz entrecortada, me dijo que él estaba bastante consciente, que él merecía mucho más, cualquier cosa que le fueran a hacer. Todo debido al hecho que él había sido el que nos había arrastrado hasta ese lugar. Escuché cómo la voz de Luca comenzó a quebrarse. En serio, amigo, créeme cuando te digo que me arrepentiré toda la vida por haber abandonado a nuestro amigo con esa gente con oscuras intenciones. Luca, ¿qué carajo se supone que le diremos a la familia de André? Luca no respondió a mi pregunta, y además, él se quedó en silencio por el resto del camino de regreso. Las horas de viaje de regreso se sintieron como minutos. Y para cuando llegamos a nuestra ciudad, el sol ya estaba a punto de salir por el horizonte. Y lo primero que hizo Luca al estar al volante fue dirigir el auto en dirección a la casa de André. Yo por mi parte estaba totalmente en blanco, ya que no tenía ni la más mínima idea de lo que le diría a los padres de André, y estoy seguro que Luca estaba igual. Estoy seguro que duramos 2 o 3 horas estacionados fuera de la casa de André. Era más que evidente que ambos no teníamos el valor para bajar del auto. Pero aún así, cuando por fin junté todo el valor para hacerlo, y llegué a la puerta principal de la casa de André, ahí me di cuenta, y para total desconcierto mío, que esa puerta estaba entreabierta. Regresé la mirada hacia atrás para ver a Luca, y sin dejar de verlo, simplemente empujé la puerta. Al ver lo que estaba pasando, vi cómo Luca bajó rápidamente del auto. Ambos entramos con mucha cautela hacia el interior de la casa de André. Hicimos varios llamados en voz alta, y al ver que no teníamos respuesta, comenzamos a recorrer área por área. Al final, salimos al patio posterior, con la esperanza de que la familia de André estuviera ahí. Pero, para la sorpresa y el terror de ambos, nos cercioramos que en esa casa carecía de algún alma humana. Creo que está por demás decir que desde ese día, la familia de André jamás fue vista de nuevo en la ciudad. Obviamente hubo miles de teorías acerca de su desaparición, pero creo que solo nosotros dos sabíamos realmente lo que ocurrió. Después de superar todos los interrogatorios policiales que al principio mencioné, tanto Luca como yo tomamos caminos muy diferentes. Era como si ambos quisiéramos evitarnos mutuamente. Vaya que sí fueron muy efectivas esas sesiones con mi psicóloga, debido a que estaba casi seguro
que había quemado este diario. Aunque ahora, después de leerlo completo, puedo recordar el por qué no lo hice. Realmente siento como si me hubiera encontrado con una cápsula de tiempo. Y creo que es un buen momento para actualizarla un poco. Tal vez con suerte o no, en algunas décadas me vuelva a encontrar con este diario. Sinceramente no sé por qué lo hago. Tal vez sea masoquismo, o tal vez algún rincón profundo en mi mente, y a pesar de los años, aún me sigue reprochando el hecho de que dejamos a mi amigo a su suerte. Han pasado los años y he tenido una vida bastante normal. Terminé la universidad, conseguí novia y también mi primer empleo. Después de la tragedia en esa maldita playa, los años han pasado volando. Aunque a veces no quisiera y es muy duro decirlo, la vida tuvo que seguir su curso. A pesar de todos estos años y de las múltiples investigaciones de aficionados a los misterios, la familia de André nunca apareció. La verdad es que siempre he querido pensar que toda la familia de André cambió de estado o tal vez de país y obviamente de apellido. Aún así, hay algo muy curioso que me gustaría plasmar aquí. Hace poco más del año, y en una tranquila tarde de camino hacia el trabajo, me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Casualmente, el remitente se presentó como Luca, mi antiguo amigo del bachillerato. El mensaje era bastante sencillo, el cual decía que encendiera la televisión y sintonizara algún canal público. La verdad es que por un momento pensé que era una estúpida broma de algún compañero de trabajo, pero el hecho de que alguien se quisiera hacer pasar por Luca no me cuadraba para nada. Por lo que llegué lo más rápido que pude a casa, y luego de encender el televisor y sintonizar algún canal público, tal como decía el mensaje, tomé asiento y esperé algunos minutos. Y viendo anuncios, los minutos comenzaron a pasar. Pero en todos esos minutos nada ocurrió, hasta que vi algo que llamó fuertemente mi atención. Era un anuncio de campaña política. Simplemente me quedé helado y bastante sorprendido al ver quién era una de las nuevas candidatas para el Congreso Federal. Estoy seguro que ustedes ya lo adivinaron, pero aún así, tengo que decirlo. La candidata era Luz. Así es, la misma mujer que décadas atrás había sido la culpable de llevarnos a esa jodida playa. Ahora tenía una candidatura para el Congreso con bastante peso. Al solo reconocerla, sentí como mi estómago se revolvió, debido a que ella en su estúpido anuncio sonreía como si nada hubiera pasado en aquella playa, como si la vida de un chico bueno y honesto no se hubiera ido por el caño, solo por la maldita culpa de su depravada familia. Me encantaría escribir aquí que eso fue todo lo que vi en ese anuncio, pero no lo fue, debido a que me percaté que ella en algunas tomas del anuncio no estaba sola. Ella, como es natural para nuestra edad, estaba siendo acompañada por parte de su esposo el cual solo se dedicaba a sonreír hacia la cámara, y que también tenía un parecido aterrador a mi antiguo amigo desaparecido. Por un lado, el asco invadió mi cuerpo al ver cómo esa gente usaba a las personas como objetos. Pero por el otro lado, me alivió bastante saber que muy posiblemente Andrés seguía vivo. Aunque no estoy totalmente seguro que mi amigo André tuviera esa mirada tan pesada. Si el video te gustó, sería de gran ayuda para este pequeño proyecto tu like, cualquier comentario, el que lo compartas con tus amigos o tus seres queridos, y por supuesto, el hecho de que te suscribas a este canal hecho con tanto cariño.
Muchas gracias.